Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en Gráfica 89.3, transmitiendo para todo el país a través de nuestra nuestra queridísima radio. Como siempre, a través de nuestros medios digitales pueden seguirnos en todos, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todo, después lo que digo bien. Bueno, voy a saludar a todo el equipo que hace posible que este programa salga al aire. Está Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonza Mariani, nuestro amigo el perrito Mario Servilán, Malena Coelho en la operación técnica, también está ahí Juli Pelliza, está también supervisando todo como siempre, haciendo unos ricos mates, que no probé hoy, pero bueno, lo está haciendo por ahí. Y nuestro secretario de Prensa y Difusión de Bancaria, que hoy no pudo venir, Claudio Bustelo, que obviamente con cuestiones del sindicato y demás no está acá presente, pero obviamente es el ideólogo de este programa. Y la tengo conmigo nuevamente, ya es una habitué y está acá mi compañera, la única, la indiscutida, licenciada Aldana Somoza. Hola Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás? Ponemos segunda. Ponemos segunda, dame un minutito. Un ratito más, está bien. Bueno, también está Leito Martín, que colabora con el programa, y queremos mandar un abrazo grande a todos nuestros amigos del Trébol Santa Fe, que en Canal 1 nos transmiten a las 23 horas por todos los martes por su canal. Bueno, vamos a estar hasta las 16 horas con toda la información en el ámbito nacional y obviamente en el ámbito bancario, contando lo que viene sucediendo. Muchas cosas vienen pasando, pero antes, como siempre, estamos ¿en qué número de programa? 167. 167. Perrito, ¿sabemos qué es? Mordida. Apa, bueno, sí, qué sé yo. La mordida. Aldana se ríe. No sabemos bien qué ha traído a colación, ¿no? Esta palabra, pero bueno, puede venir muchas cosas en la mente, ¿no? Como yo en este caso me comería con una buena mordida una milanesa. Estamos pensando en comida. En comida. Cuando no comiste, estás pensando en comida. Una buena milanesa con papa frita, exactamente. Bueno, cuando se habilita la línea telefónica de nuestro celular, que es el número de Secretaría de Prensa, es el 11-2-179-7822, 11-2-179-7822, a partir de los tres primeros que llamen, como siempre, se van a hacer acreedores de algo, edición, como digo, siempre limitada, un soporte de notebook, directamente para que pueda ser utilizado y disfrutado por aquellos que lo ganen. ¿Cuáles serían los requisitos para poder ganar este premio? Como siempre tienen que llamar, decir su nombre, número de DNI, banco al que pertenecen, si tienen a mano. No sé por qué te reí, me hace reír. Estoy tentado. Número de afiliado o afiliada, mucho mejor. Bueno, y le hacemos llegar el soporte de notebook. Bueno, tenemos que... En el programa de hoy les juramos que no tomamos nada, solamente agua en este momento. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la cadena nacional de nuestro queridísimo presidente del viernes pasado, en la cual estuvo plagada de mentiras y datos falseados, y vamos a estar obviamente repasando. También vamos a estar hablando de las medidas de fuerza de las universidades públicas que comenzaron el día de ayer con un paro y se adhirieron 50 universidades. Y vamos a estar charlando también una encuesta exclusiva por Proyección Consultores para Tiempo Argentino sobre la intención de voto de los bonaerenses a 4 semanas de las elecciones del 7 de septiembre, que se van a votar legisladores en la provincia de Buenos Aires. Y en el segundo bloque vamos a estar entrevistando, acá, ¿el nombre tengo acá? ¿Es el mismo? Sí, a Sol Martínez Perfecto. Duarte, que es secretaria gremial de ATE CONICET Cava, para hablar del conflicto que vienen atravesando ya hace muchísimo tiempo, lo venimos llevando acá. Y a propósito de estas semanas, por suerte, se habló mucho del CONICET a raíz de la exploración submarina en Mar del Plata, que se viralizó, llevó muchísima gente, pero bueno, a propósito también de la divulgación de parte de las investigaciones que hace, también queremos seguir de cerca en qué condiciones están esos investigadores e investigadoras, ¿no? Bueno, y después vamos a hacer, obviamente como siempre, una efemérides del 12 de agosto, pero de 1806, donde se declara el Día de la Reconquista. Antes de irnos a la cortina, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Nos pueden ver directo, ahora estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube. Y también nos pueden ver después en nuestro canal oficial de Secretaría de Prensa y de Bancaria. Y después metete, si sos bancario o bancaria, metete, así te lo digo, metete en la página de Bancaria, que ahora tengo la pantalla apagada, pero yo sé que está ahí. Metete en la página de Bancaria, en la parte de beneficios, y tenés de todo, de lo que es hotelería, gastronomía, espectáculos.
tenés lo que es alquiler de autos, lo que es la parte de micros, aviones, hay de todo, metete y disfrutá de todos los beneficios que tiene Bancaria para todos los socios. Bueno, no se vayan, vamos a una pequeña cortinita, después seguimos con mucho más Intereses Colectivos. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos, en la gráfica. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de La Bancaria, y vamos a hablar de la cadena nacional de este viernes pasado del presidente Javier Milei. Luego una semana de algunas noticias negativas por parte del gobierno, mejor dicho, para el gobierno a través del Congreso, que se aprobó el proyecto para mejorar el presupuesto universitario, el aumento de los jubilados, el tema también de discapacidad, que obviamente después vetó el presidente. Tuvo una cadena nacional para contar un poquito, según él, por qué motivo. Sí, que tuvo muy poco rating, Nada. ¿no? Que bueno, es un poco un símbolo, una señal de el hartazgo también de la agenda, además de una cadena nacional. El viernes en general se suelen utilizar las cadenas nacionales los viernes a la noche cuando son anuncios económicos que los mercados no están funcionando, ¿no? Y tienen un changüí del fin de semana para que se estabilice todo. Sí. Pero bueno, no fue el caso, sino que fue estrictamente político. Bueno, recordemos que el presidente habló obviamente del tema de los proyectos, defendió Sí, los bueno, proyectos. mañana hay una sesión, como vienen siendo los miércoles, ¿no? Sesiones muy cargadas en el Congreso. Hay que ver mañana si se ratifican los vetos en la Cámara, en el Congreso, o se aprueba la ley, como venimos siguiendo, ¿no? Los temas claves que necesitamos que el Congreso siga funcionando, ¿no? Porque en definitiva lo que está pasando es eso, que el Congreso sesiona, aprueba en el mejor de los casos Sí. este tipo de proyectos como el aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria, la ley de emergencia de discapacidad, y el presidente los veta, ¿no? Y bueno, tal como dijo en la cadena nacional, adelantó que va a empezar a penalizar, que esto hay que ver si se hace efectivamente, pero bueno, es una suerte de provocación. ¿Qué va a penalizar qué? En esta amenaza, No me acuerdo. todos los proyectos que Sí. desde el gobierno los consideren como Una locura. malos para la Una economía fiscal, mientras que cuando baja retenciones, eso no pone en peligro las cuentas fiscales, ¿no? Lo Pero más leyes grave- que mejoran, ni siquiera mejoran, porque recordemos que una jubilación mínima vale menos de 400.000 pesos y nadie puede vivir con ese dinero. Bueno, está en contra que ni siquiera se acerque un poquito a ese monto, ¿no? De eso estamos hablando. Pero digo, lo más grave es que no te deje la libertad de poder, ellos que hablan tanto de libertad, de poder debatir proyectos que considera, en este caso el Congreso, necesarios para el pueblo. O sea, que encima te limite a poder hablar de algunas cuestiones o algunos temas. Eso es lo grave. Más allá, obviamente, de lo que ya sabemos o las intenciones de este gobierno, que no deja de demostrar que vino solamente a destruir. Hoy estaba escuchando a O'Donnell a la mañana, mientras iba a trabajar, y hablabas obviamente sobre datos que tenían que ver con el tema de las grandes empresas y la falta de trabajo, y decía que se fueron más empresas de lo que vinieron a través del RIGI. Exactamente. Y que además se están abriendo más empresas que tienen que ver con un tema de importación. O sea, por ejemplo, estaba comentando Lumilagro, una empresa de tantos años que todo el mundo conoce, empezó a importar. O sea, Sí, suspendió está gente. fabricando en China. Una locura. Es tremendo. Bueno, pero es un poco... Hace unos años empezó a hablar de la posverdad, ¿no? Que es un poco esto, cuando te dicen un relato que no solo se puede comprobar según alguna fuente, sino que es lo que se está viviendo, uno está viviendo como ciudadano, como trabajador, trabajadora, todos los días esto, que Milei salga a decir que los salarios le ganan a la inflación. ¿Quién puede afirmar que un salario le gana a la inflación? Nosotros lo contamos todos los meses cuando firmamos desde la Asociación Bancaria las paritarias.
se alcanza a empatar, Sí, pero lo dijeron. ningún salario le gana a la inflación, ¿no? Y dijo, por otro lado, que la única forma de financiar la mejora de las jubilaciones, del Hospital Garrahan y de la emergencia en discapacidad es aumentar los impuestos. La pregunta es, ¿para quién se aumentan esos impuestos? Porque para las zonas más ricas del campo de la oligarquía les baja los impuestos, que son las retenciones. El tema es que esos impuestos, primero que esto, hace unos años vos lo escuchabas a Milei y decía que se cortaba un brazo antes de subir cualquier impuesto. No Bueno, existe ahora más dice ese que la muchacho. única forma es subir impuestos, pero ¿para quién son esas subir impuestos? Para la clase trabajadora, no para los sectores más enriquecidos, ¿no? Bueno, no existe ese presidente, o sea, esa persona o ese personaje que se mostró en campaña no existe más, no es este presidente el cual todo el tiempo está diciendo cosas totalmente opuestas a lo que prometió en campaña. La realidad es que ya del momento que te unís a la casta, según ellos están criticados para poder hacer campaña y llegar a los diferentes puntos a nivel nacional, y más ahora en lo que es las elecciones legislativas, ya te da la muestra de que es algo totalmente opuesto a lo que venía a proponer. Y después todo, de los impuestos, del tema de que tiene que ver con la falta de trabajo, bueno, lamentablemente es una mentira constante. Algunos, muy pocos igual. Yo te digo la verdad, cada vez escucho menos gente que opina a favor, que lo han votado. El otro día escuchaba a una mamá en la marcha por discapacidad que había votado a Milei, pobre mujer, y que estaba arrepentida, lógico, pero a veces es esto, o sea, hay mucha gente que le pegó de manera directa, como esta señora que mencioné, y otras que de manera indirecta, que tu amigo, que tu familiar, que tu allegado, o sea, ahí está el punto. O sea, no te puedes quedar solamente con lo que te pasa a vos, porque aparte a la larga te va a pegar, o sea, es Y lo que... además vivimos en este país, Pero por digo, la eso. deuda te hipoteca el futuro a vos, a tus generaciones. Hay cosas que son más palpables inmediatamente, como esto, cómo te afecta en el salario, gente que se queda sin laburo o que capaz tiene una pyme y no la puede seguir sosteniendo. Digo, hay millones de factores que son más directos y después hay otros indirectos que en algún momento lo vas a sentir, ¿no? Y también hay una cosa de, bueno, ¿en qué país queremos vivir? En un país donde te salves vos y el resto se esté casi muriendo, sobreviviendo o teniendo que vivir en la indigencia, digamos, también es pensar un poco en esto, colectivamente, no solo en el país en función de lo que a vos te toque porque tuviste más o menos suerte, ¿no? Pero hasta la persona, digo, más egoísta en este planeta o en este país, donde estás pensando solamente en ganar guita, desde la lógica no te sirve este modelo, porque vos pensás, a ver, voy a poner como ejemplo Lumilagro, que va a importar, por ende va a suspender gente, echar, no sé qué pasó con eso, la verdad que no tengo datos precisos, pero digo, ese tipo te deja de consumir. Y a la larga, vos como empleador o como empresario, te va a impactar, porque también te van a dejar de consumir a vos lo mismo que estás fabricando, que en este caso estás importando. Entonces, digo, desde el tipo más egoísta en este planeta o en este país que está pensando solamente en llenarse la plata, los bolsillos de plata, a la larga, eso que vos pensás hoy como algo que te va a salvar, te termina perjudicando. O sea, el círculo... yo no soy economista, pero digo, desde el capitalismo puro es un círculo que permite que generás trabajo, ese trabajo generás personas que consumen y ese consumo genera más trabajo. No es tan difícil, digo, yo que no entiendo nada, digo, no es tan complicado. Entonces, si vos cortás esa cadena, ¿qué quieren inventar? O sea, que algunos, muy pocos van a consumir, el resto directamente, como decías vos, Aldana, va a estar viviendo en la pobreza. Sí, lo hablábamos acá el otro día con la compañera economista, ¿no? Que hablaba de este círculo vicioso en algún punto. Con bajo salario se frena el consumo, si se frena el consumo, las empresas venden menos, algunas tienen que cerrar, digo, eso es un círculo vicioso. Entonces es imposible que no afecte no solo individualmente, sino en el circuito de la economía, incluso esta, en la más cotidiana, la macro ni hablar, ¿no? Que digo, está complicadísimo todo, Recontra. pero... Bueno, hablaba de los kioscos, el otro día escuchaba también que el país de los kioscos es los 2 años que más kioscos cerraron en la historia de Argentina y un montón de otras cuestiones más a nivel histórico, negativamente hablando, desde lo económico, de lo social, que se vienen dando como fenómenos y no fenómenos obviamente que nos generan alegría, sino todo lo contrario. Y que uno resiste, uno como, en este caso como comunicador, como laburante, estás resistiendo. Pero sabés que nadie se salva, o sea, que todos estamos ahí pensando, pendiente de lo que puede suceder. Bueno, Bancaria tiene esta posibilidad de, como decías vos recién, de empatarla a la inflación, de pelear.
de ir a los diferentes bancos, de obviamente reclamar, pero la realidad es que el entorno tampoco está ayudando. Sí. Bueno, después hizo dos anuncios vinculados a la política fiscal. Por un lado, dictará una instrucción para prohibir que el Tesoro financie el gasto con emisión monetaria, algo que en la práctica ya hacen, y va a enviar al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. Esto es lo que hablábamos hace un ratito. Y también, según el presidente, el proyecto establece sanciones penales para legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas. Bueno, en un mensaje de 23 minutos, grabado obviamente, no fue en vivo, muy pocos tienen esa posibilidad o esa habilidad para hablar sin leer y en vivo. Grabado desde Casa Rosada, le dedicó casi todo el tiempo a cuestionar los bloques opositores que impulsaron en los últimos meses los proyectos legislativos que vetó esta semana, y al proyecto de la Cámara de Diputados dio media sanción, y el miércoles de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, que son temas fundamentales que el presidente decide obviamente vetar, en pos de un equilibrio fiscal, este equilibrio fiscal que solamente existe para los que tienen más plata, como decía Aldana, y no para la gente del campo. Que estamos hablando de gente del campo, uno generaliza. Gente del campo que tiene... Sí, no los trabajadores que trabajan la tierra, ¿no? No estamos hablando, justamente estamos hablando de los grandes propietarios. Bueno, ajustes, aumentos, bajos salarios, despidos, parece que todo el tiempo andando más la noticia, pero lamentablemente es lo que se está viviendo. Entonces, yo digo, más allá de estas cuestiones que vamos a seguir charlando, digo, ahora que se vienen las elecciones en provincia, tenés que fijarte un poquito, digo, si no fíjate, o sea, no, el Libertad Bueno, Avanza. ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar de, hay algunas encuestas, ¿no? Obviamente porque las encuestas anticipan lo que vaya a pasar, aparte de acá un mes en este país puede pasar cualquier cosa, pero es un poco la temperatura política y el humor social que estamos manejando, así que para cerrar un poco este bloque, algunos datos, ¿no? Que siempre traemos. En un poco más de un año y medio de este gobierno cerraron 15.000 empresas. Este número coincide con otro, que es el cierre de 40 firmas por día, que es una verdadera masacre económica y social, ¿no? Estos son números de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Bueno, el costo de este desarme de entramado productivo local y también de este sistema científico-tecnológico afecta a las capacidades del desarrollo del futuro. La pérdida de los salarios, escuchen bien, contra la inflación afecta al consumo de miles de familias, y esto obviamente es lo que hablábamos recién, se siente en las fábricas, se siente en las diferentes pymes y empresas. De hecho, de la UIA, ¿no? La Unión Industrial Argentina, recordemos que en el inicio del gobierno de Javier Milei, la UIA había respaldado, ¿no? Desde los inicios a esta gestión. Los primeros reproches fueron llegando, obviamente, por las consecuencias de este modelo, pero por lo bajo, porque el respaldo político siempre por encima de todo, incluso de sus propios intereses sectoriales, ¿no? Recién ahora, por primera vez, después de más de un año y medio de gestión, están reconociendo las pérdidas de empleo, ¿no? Una realidad que atraviesa la mayoría de las empresas de la entidad, pero que obviamente golpea con más fuerza a las pequeñas empresas. Bueno, traemos siempre acá, de hecho, hace unos días difundieron un informe del Centro de Estudios de la UIA que estima que la industria en promedio tuvo una caída de 1.500 empleos por mes en el último trimestre. Es una barbaridad. Según los datos oficiales, ¿no? Con una pérdida acumulada de 37.000 empleos desde agosto de 2023. Bueno, recordamos que la UIA respaldó al gobierno desde sus inicios. Los primeros reproches llegaron, obviamente, con una voz muy suave, muy tenua, con la apertura indiscriminada la apertura de importaciones, ¿no? Sí. Y la aparición, el tema tema cambiario, de la apreciación cambiaria. Ahora, por primera vez, reconocen, después de casi 2 años, pérdidas de empleo, una realidad que atraviesa la mayoría de las empresas, y como hablaba hace un rato, esto de que te muestran empresas que ya no producen, sino que importan, pero que a la larga, digo, en materia de empleo, por ejemplo, según datos de la encuesta industrial del segundo trimestre, el 25,5% de las empresas despidió el personal y el 40,1% redujo sus horas extras, mientras que solamente el 15,3% incorporó nuevos trabajadores. No sé, la verdad, yo hago estas caras porque no
No puedo entender cómo hay gente que sigue pensando como opción en votar a la Libertad Avanza, sinceramente. Bueno, si querés pasamos por un poco el conflicto de docentes universitarios y ahora ya vamos a repasar algunos datos de esta encuesta en territorio bonaerense. Decíamos al principio del programa que hay una nueva jornada de lucha de docentes y no docentes universitarios que iniciaron un nuevo paro en todo el país de 24 horas este lunes, ayer, y van a continuar con acciones en toda la semana para exigir mejoras salariales y un mayor presupuesto para universidades públicas en este contexto de ajuste, ¿no? Recordemos que venimos desde el año pasado de las marchas federales que fueron inmensas, entre las más masivas que tuvo que enfrentar este gobierno, y nada cambió, nada mejoró desde ese momento hasta hoy. El conflicto con el presupuesto y con los salarios docentes siguen yéndose, así como hablamos en el sector de los científicos y científicas, que ya lo vamos a abordar en un ratito. En las universidades públicas es exactamente lo mismo, ¿no? Trabajadores y trabajadoras que tienen décadas de experiencia y de formación que tienen que dejar porque no pueden vivir con ese trabajo y tienen que irse o al sector privado o a trabajar de otras cosas, ¿no? Bueno, el tema de las movilizaciones, se esperan grandes... bueno, el tema universitario es una de las grandes movilizaciones en el gobierno de Milei, y obviamente que hay que estar presente para poder defender a la educación pública, el tema de calidad, lo que uno ya conoce, y como emblema de nuestro país. Nosotros tenemos estos emblemas: educación, tenemos salud, tenemos ciencia, hay un montón de cosas. Y todo eso se sostiene con presupuesto, ¿no? Pensemos que los sectores docentes y no docentes también, que son los que sostienen también la universidad pública todos los días, perdieron aproximadamente, se calcula, un 40% del salario, Lucas. O sea, de los sectores que más perdieron frente a la inflación en todo este tiempo. O sea, que casi a la mitad se les redujo el salario por el mismo trabajo que hacen en este contexto. Bueno, tengo conocidos y amigos en ARSAT que hace más de un año que tienen congelados el sueldo. Congelados, o sea, ni siquiera un aumento mínimo, nada. O sea, hay que tener en cuenta esto, que no es algo... o sea, digo, para aquellos que hablan solamente de números todo el tiempo. Son familias que hace más de un año que no reciben un aumento y que están viviendo como pueden, además de obviamente tener esto... este miedo, este temor constante de quedarse sin trabajo, porque están en lo estatal y para el gobierno lo estatal es malo, directamente. Sí. Bueno, en un estudio de opinión pública realizado el 23 de julio y al 5 de agosto entre mayores de 16 años de 8 secciones electorales, estamos hablando de esto. Sí, nos fuimos a esta encuesta, rápido, ¿no? Estamos muy 27 la encuesta ya estamos realizada rápido, por Proyección Consultores, que hizo para Tiempo Argentina, que reveló... faltan 4 semanas, ¿no?, para las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que, bueno, la conclusión o uno de los principales datos que releva es que el Frente Fuerza Patria, ex Unión por la Patria, mantiene una leve ventaja en intención de voto sobre la Libertad Avanza, leve, que ya... Leve. Sí. Increíble, como pero ya leve. vimos en otras elecciones, igual lo traemos un poco esto para ver un poco el termómetro, el clima social y demás, para entender un poco cómo es el ánimo social en algunos sectores, pero bueno, siempre puede fallar, ¿no? Lo que dice esta encuesta es que arrojó un resultado de virtual empate técnico del 38,1% de intención de voto para Fuerza Patria, la alianza que tiene como cabeza de campaña el gobernador Axel Kicillof, contra el 37,3% para La Libertad Avanza, el frente político con el que el PRO lidera el presidente Javier Milei. Ahora vamos a ver, bueno, el domingo son el cierre de listas, ¿no? Y cómo se van sucediendo estas semanas, que va a ser muy importante ese resultado electoral, como venimos diciendo, porque va a quedar establecida la legislatura provincial y la capacidad de gobernar de Axel Kicillof, y con vistas a la carrera presidencial dentro de 2 años más, ¿no? Y obviamente las elecciones nacionales de octubre. Sí, estaba el tema de los números, de las secciones, de diferentes lugares de votación. Está complicado en realidad desde el punto de vista de opinión, ¿no? Porque mucha gente sigue pensando en lo que hablábamos recién,
de este discurso, de esto que se viene hablando, de esto que se viene viendo y lo que se viene mostrando, y sigue comprando esta idea de que lo importante es el equilibrio fiscal ante una situación económica para una familia más estable, un jubilado o una educación pública donde tengas esa dignidad de poder estudiar sin necesidad, o un docente que pueda ganar bien. Bueno, digo, son un montón de otras cuestiones donde se tienen que ver, se tienen que analizar. Trato de no ser muy extenso, porque ya no tenemos que ir, pero a lo que es ¿cómo se llama? A lo que es uy, tengo un día. Sí. Bueno, no importa, lo que quiero decir es esto, sí. Analizarlo, lo digo rapidito porque ya nos vamos. Y vamos al segundo bloque, pero digo, para aquellos que tienen que votar en provincia, ya lo vuelvo a decir, lo vuelvo a ratificar, hay que pensar un poco en cómo estábamos y cómo estamos. O sea, cómo estabas hace 2 años y cómo estás hoy. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a ratificar, lo vuelvo a exponer acá al aire. Me parece que ese es el punto donde vos tenés que emitir tu voto. No estoy haciendo partidismo ni tampoco estoy diciendo a quién tenés que votar. Solamente que pienses un poco cómo estabas, o cómo estaba el de al lado, cómo estaba tu amigo, tu primo, no sé, tu familiar, y cómo estaba ahora. Pues mucha gente tiene ese discurso de a mí me está yendo bien, pero es lo que decimos siempre, lo que trato de siempre exponer. O sea, hoy te va bien, pero no sabes mañana, porque es un círculo en el cual si la gente no tiene trabajo no va a terminar consumiendo lo que vos vendés, lo que vos trabajás, lo que vos haces. Entonces hay que analizar eso. Bueno, nos vamos, a la tanda. Vamos. Después seguimos acá, con mucho más intereses colectivos. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. Conexión en el aire. El espacio del periódico Conexión 2000. Música, historias del sur porteño. Martes, 21 horas. Conexión en el aire. Idea y conducción, Norma Rosa Torello. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. ¿Qué pasa, Juli? Ya la entendí, está bien. Sí, me dijo. Sí, lo ratificó. Bueno, ya está en conexión Sol Martínez Duarte, secretaria general de ATE CONICET Cava. ¿Cómo estás, Sol? Te habla Lucas Sarri y Aldana Somoza acá en Intereses Colectivos. Hola Lucas, hola Aldana, muchas gracias por llamar. No soy secretaria general es Victoria, mi compañera, y yo soy gremial.
Bueno, gremial. vamos a ¿no? modificarlo acá, en la papeleta. En vivo. En la papeleta lo modificamos. Bueno, Sol... Sí, sí. No, iba a decir, ya no sé si te estábamos ascendiendo de puesto o no, pero no importa, te pusiste secretaria general. Bueno, ahí la pregunta será vos. No, bueno, primero gracias por atendernos. Veníamos hablando, ¿no? Estas semanas que tanto se habló del CONICET, quizás por la viralización de la investigación submarina, del streaming, ¿no? Que es un poco un acercamiento de la población general a una de las tantos trabajos de investigación que hace el CONICET y, bueno, un poco como excusa pone en agenda la lucha que vienen llevando a cabo los investigadores e investigadoras contra el ajuste, ¿no? Queríamos saber en qué situación están hoy, Sol. Mira, bueno, hoy justo les decía que tengo un ratito porque estábamos concentrados en el Polo Científico-Tecnológico, estuvimos la semana pasada y hoy volvimos porque estamos esperando que se publiquen los resultados a la última convocatoria de investigadores que están esperando hace un año. Y tenemos las carreras, porque es importante, tenemos las carreras de investigador y de personal de apoyo cerradas hace más de un año. Hay gente que ya concursó para estos cargos, para su ingreso a la carrera, a la planta permanente de CONICET, y que no está pudiendo empezar a trabajar. Esto es por una decisión política de jefatura de gabinete, desde desregulación y modernización del Estado, la cartera de Sturzenegger. Entonces nosotros lo que estamos reclamando es que puedan ingresar quienes ya concursaron y que estén los resultados de la última convocatoria y que se garantice la continuidad laboral de estos, de quienes ahora resulten elegidos en esta convocatoria. Ese es el funcionamiento de CONICET. Si no se dan estos pasos, el CONICET se va vaciando en muy poco tiempo. Nosotros ya hemos perdido más de 1.700 cargos en el 2024 y en el 2025 por renuncias, por las carreras cerradas, que son cargos que no reemplazan jubilaciones, por ejemplo, por renuncias por los bajos salarios. Más de 600 investigadores ya han renunciado, se han ido o al sector privado o a otros países, y también de la planta administrativa, más de 100, de una planta administrativa que es bastante chica y que tiene un trabajo enorme, que es el sostenimiento de todo el organismo. Y también por el recorte de becas doctorales y postdoctorales. Entonces se está haciendo una política de expulsión en lo que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Es como una bomba de tiempo, llamamos nosotros. Bajos salarios, no hay altas a los cargos, no están los resultados de las últimas convocatorias, recorten las becas, es por todos lados. Y también estamos sufriendo un desfinanciamiento de los proyectos de investigación, que no tiene que ver directamente con la administración o con la gestión de CONICET, sino con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la agencia I+I, que es el organismo encargado de ejecutar los fondos para los proyectos de investigación, que es un organismo intervenido a partir de un decreto del 8 de julio de Milei, que modifica su directorio, su gobernanza. Tiene un directorio amplio de reconocidas figuras del ámbito de la investigación, que evaluaba los proyectos de investigación, y ahora se reduce a 3 ese directorio, designados directamente por el Poder Ejecutivo, que de todas maneras ni siquiera han sido designados aún, o sea que ese organismo está en una virtual parálisis en este momento, y con becarios que dependen de él, con salarios congelados desde hace más de un año y medio, de menos de 1 millón de pesos, y sin siquiera un recibo de sueldo. No reciben ningún recibo por su estipendio. Es como si se fue el audio. Sí, se fue un poquito el audio solo el final. Ahí. A ver ahí. ¿Escuchan? Ahora sí. Hablaba que no me quiero... Sí, díganme ustedes, sí. Por los auriculares, sí. Sí, ¿y cómo vive un investigador, una investigadora hoy con esos salarios congelados, ¿no? Porque hay una realidad que sufrimos en toda la Argentina, que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen más de un trabajo,
Pero digo, siendo investigador, con el tiempo que hay que dedicarle para desarrollar la investigación que sea, en la línea que sea de investigación, no se puede tener, me imagino, más de un trabajo, ¿no? Como que, ¿cómo se hace? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo llevan el día a día? Y cómo afecta también a las investigaciones, Claro. las condiciones. Mira, sí, los salarios están en un 80-90% por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Un salario medio de un investigador o de un técnico profesional de la carrera de personal de apoyo, que es a la que yo pertenezco, están en 1.200.000, a veces menos. Los que más ganan es 1,5 millones como mucho. A eso y son cargos con exclusividad, solamente compatibles con la docencia universitaria, con un cargo de docencia universitaria. A eso, bueno, se le suma esto, el cargo por docencia universitaria, y después lo que se ve es si empieza a haber un pluriempleo, más allá de que no sea compatible, sí es compatible, por ejemplo, con clases particulares para alumnos de secundario, con ser niñera, con Uber, con agarrar laburitos de electricidad. Entonces tenemos investigadores en ingeniería, en tecnologías, haciendo ese tipo de trabajo, publicando en algún medio de comunicación. Cada vez se ve más, y sí va en detrimento de las tareas de investigación, y también, y lo digo acá que estoy entre compañeros sindicalistas, también en detrimento de la organización sindical, porque para organizarse sindicalmente también necesitamos tiempo de organizarnos, de juntarnos, de protestar, y si ese tiempo no está, también es horadada la organización sindical. También estamos notando eso. Que incluso lo oíamos de los compañeros de los movimientos populares, que a veces les preguntan, ¿qué pasa? Ahora son menos en las marchas. Y los compañeros no pueden parar de trabajar, porque si no trabajan no comen, como es un meme. Claro. No, Sí, no, y pensaba también el factor del miedo, ¿no? Que se está hablando mucho del miedo por la persecución que tiene este gobierno, ¿no? El miedo a mostrarse organizado también, que antes no pasaba, ¿no? Uno iba a cubrir una movilización y quizás quien se estaba manifestando salía a contar los motivos, y capaz alguien te dice, no, yo trabajo en el Estado, tipo, no puedo hablar porque me van a echar, ¿no? Como que, y es algo novedoso que estamos empezando a naturalizar también eso. Sí, es que pasa eso. O sea, sí. Que aparte para la gente misma que mira o que habla, ya está o sea, está intrínseco la palabra de malo, el Estado es malo, entonces las personas que ves como que son ñoqui, ¿viste? Y en realidad sos un científico, investigador, tenés títulos, trabajás, estudiás, lo que decías recién, meter trabajos extra como para poder subsistir, es una locura. Sí, el gobierno es lo que intenta, ¿no? Esto de que ellos llaman la batalla cultural es este ataque a los trabajadores estatales y a los trabajadores científicos en particular, con una estigmatización de lo que hacemos, de nuestras tareas, también sobre todo de las ciencias humanas y sociales, pero yo creo que no le está funcionando del todo. Creo que lo del streaming es una demostración de esto, cómo la gente sigue bancando la ciencia, sigue bancando a la educación pública, sigue bancando a la cultura. Me parece que hay algo que está quebrándose un poco ahí. Nosotros la semana pasada, por ejemplo, hicimos un acampe, o sea, en pleno Palermo, pusimos carpas, estuvimos toda la noche, y la verdad que tuvimos mucho apoyo del barrio. A mí me están llamando para esta reunión que les decía que tenemos que tener ahora con los funcionarios, así que les voy a tener que cortar. No hay Bien, problema. te dejamos, y en todo caso después, nos contás cuáles son las novedades para seguir el tema acá, porque hasta ahora no habían tenido respuesta de las autoridades. Claro, sí, no habíamos tenido, así que, bueno, veremos ahora qué nos dicen, qué nos informan. Bueno, éxitos. Perfecto. Bueno, Sol, estamos en contacto. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, ahí escuchábamos, sí, tuvo que irse antes por esta reunión que estaban esperando. Ya nos había avisado, obviamente, que capaz que se tenía que ir un rato antes. Pero bueno. Sol Duarte, recordamos, secretaria adjunta de ATE CONICET Cava, que, bueno, la semana pasada tuvieron una jornada de lucha de acampes, lo contaba ella recién, ahí en el polo científico contra el ajuste. Recién ahora, bueno, sorpresivamente, debería ser lo esperable, ¿no? Pero recién el directorio del CONICET los convocó para tener una reunión. Esperamos que sea positiva. Después seguramente nos vamos a comunicar para que nos cuente las novedades, ¿no? De esa reunión, si tuvieron algún tipo de respuesta a los reclamos. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Para seguir en tema, en este caso, si querés vamos con la efeméride o querés hablar otra cosa. Sí, no, nos quedó fuera que aprovechamos hablar, ahora para contarlo, porque hicimos la previa, pero no el post, porque fue el jueves pasado, que se llevaron adelante las elecciones nacionales de la Asociación Bancaria. Lo contábamos, fue una lista única que se logró construir, la lista 1 de Unidad Celeste y Blanca, que renovó su mandato al frente del sindicato, con Sergio Palazzo obviamente a la cabeza, con Carlitos Herrera como secretario adjunto, y con una muy buena participación de los bancarios y bancarias que ratificaron el rumbo, ¿no? Y bueno, habla un poco Palazzo de la importancia de construir unidad también en estos momentos, que más allá de que a veces es un poco, no llamativo, pero esto de, bueno, las elecciones, pero no hay dos listas, entonces no hay tanto, pero ya el hecho de construir una lista de unidad no es nada fácil, ¿no? En ninguna organización, ya sea sindical, de cualquier tipo, y es un gesto importante también, mirando también hacia la política, donde tanto se está hablando de unidad. Bueno, un poco hacer el ejemplo hacia adentro de cada organización para poder construir más fuerza, ¿no? Y para poder construir esa fuerza que después vaya a pelear por más derechos en este momento tan importante, que donde las organizaciones tienen un rol fundamental de defender cada derecho conquistado, en un momento donde se quiere avanzar a cada paso, cada día, cada semana, en una nueva conquista, ¿no? Bueno, ahora sí, la efeméride es del día 12 de agosto, pero de 1806, las tropas británicas al mando del general William Carr Beresford se rindieron a Santiago de Liniers, en lo que significó la reconquista de Buenos Aires. Así terminaba la primera incursión militar inglesa en el Río de la Plata. Un año más tarde tendría lugar la segunda invasión, las famosas invasiones inglesas. En 1805 la Armada inglesa asestó una dura derrota a los franceses en la batalla de Trafalgar sobre la costa de Cádiz. Esa victoria garantizó a la corona británica el control del Atlántico, con la que se pudo poner en marcha el plan que se venía preparando desde hace un tiempo, la invasión de las colonias españolas, durante la vigencia de la alianza militar de España y Francia contra los ingleses. Unos 1.600 soldados ingleses llegaron al mando de Beresford el 25 de junio, pero de 1806, y desembarcaron en la costa de Quilmes y avanzaron sin mayores problemas. El rey Rafael de Sobremonte apenas organizó la defensa. 2 días después de este desembarco de Buenos Aires se rindió, y mientras tanto Sobremonte, que no presentó batalla, instaló la capital del virreinato en Córdoba. Manuel Belgrano, por entonces miembro del Consulado de Buenos Aires, solicitó trasladarse a Córdoba para servir al virrey español. Cuando le negaron el permiso, se fue a Montevideo para no servir a los ingleses. Entonces comenzó la organización de la autodefensa de los criollos, para cubrir el vacío dejado por Sobremonte, y que pondría en tela de juicio la existencia del virreinato y de la autoridad española ante los hechos de 1810. Uno de los hombres más poderosos de Buenos Aires, Martín de Álzaga, comenzó a armar a los criollos y a organizar grupos de defensa. El 1 de agosto se produjo el primer choque de un grupo comandado por Juan Martín de Porredón con las tropas inglesas. Los británicos derrotaron a los criollos. En esas horas un francés del servicio de España organizaba la reconquista, pero desde Montevideo. Era Santiago de Liniers, figura clave de aquellos días. Liniers cruzó con sus barcos en medio de la sudestada, llegó al Tigre y allí se sumaron más hombres.
El 12 de agosto, pero de 1806, las tropas británicas, al mando del general William Carr Beresford, se rindieron a Santiago de Liniers, en lo que significó la reconquista de Buenos Aires. En total, hubo unos 200 prisioneros que fueron llevados a Tucumán. Así terminaba la primera incursión militar inglesa en el Río de la Plata. Un año más tarde tendría lugar la segunda invasión. Esa segunda invasión mucho más grande, que también fue rechazada por criollos, y el gobierno porteño daría un paso más al consumar la ruptura con España a partir de 1810. Esos son los primeros pasos. Una hermosa efeméride poco recordada, ¿no? Sí. La reconquista de Buenos Aires, y aparte con una historia muy popular, donde se armaron los gauchos, donde las mujeres sacaban, tiraban los famosos agua, aceite hirviendo, ¿no? A los invasores ingleses, que logró, recuperar. Pobre gente, la ¿no? ciudad Que nos ve hoy. Los mandó a los ingleses a su casa. Una gran fecha. Otra efeméride es el Día Internacional de la Juventud. Mirá. Día que se instauró en 1999 por las Naciones Unidas, y lo traemos ya que hablamos de las elecciones de bancaria. Recordamos que por primera vez se creó en esta nueva elección, dejó inaugurada la Secretaría Nacional de Juventud, ¿no? Con esta intención de darle un lugar de participación central también a la juventud y a la formación de nuevos cuadros también de militancia y para la conducción de un sindicato, ¿no? Históricamente la juventud fue y es un lugar clave, ¿no? Un lugar clave para la transformación, para poder generar cambios en cualquier organización y en general. Sí, lo bueno es eso, que es la primera vez, aparte de que se genera acá en bancaria, que además suma y que, es como aires diferentes, nuevos, ¿no? Que permite de alguna manera poder vislumbrar un futuro mucho mejor. Pero también es ayornarse un poco a los tiempos que se vienen, como el tema también de las diferentes cursos y cosas que se van dando, y los diferentes convenios que se dan con los diferentes institutos para poder capacitar a todos los bancarios y bancarias. Así es. Bueno, mañana hay una nueva jornada en el Congreso. Recordemos, hay sesión para ver qué pasa con los vetos presidenciales. Hay movilización de los jubilados y jubiladas, como todos los miércoles, que están ahí enfrentándose con la policía que los gasea, que los reprime, que tienen una alianza fundamental ahí con los fotoperiodistas, ¿no? Que están ahí registrando para que no pase, para que ningún acto represivo pase impune. Recordemos, todas las veces que hemos traído las novedades con respecto a la causa de Pablo Grillo, ¿no? La importancia del fotoperiodismo en juzgar también a estos actos represivos por parte de las fuerzas de inseguridad, podríamos decir. Sí. Ahí los fotoreporteros tienen un lugar clave, y acompañando también a los jubilados, porque no es solo el registro, sino que están ahí defendiéndolos básicamente. En Soledad mañana marchan también los profesionales del Hospital Garrahan, que siguen reclamando porque siguen sin tener una respuesta a sus reclamos, así que van a estar ahí acompañando la movilización de los jubilados y jubiladas. Y el jueves vamos a ver si los trabajadores del INTI hacen una movilización al Congreso. Están esperando si hay sesión en el Senado este jueves para ir a movilizar, como todos los organismos, ¿no? Que están siendo desguazados, que están siendo recortados por la política de motosierra del gobierno de Javier Milei. Recordamos que la semana pasada también se estuvieron movilizando cuando diputados rechazó el decreto del Poder Ejecutivo que pone en riesgo el organismo y más de 1.100 puestos de trabajo, ¿no? Y por eso es importante el tema de las movilizaciones y el tema del manifestarse, y que no genere, más allá del temor que intenta muchas veces el gobierno imponer a través de las diferentes maniobras, como decís vos, de inseguridad. Hay que ir y protestar y reclamar igual, y hacer llegar los reclamos que corresponden. Sí, aparte de esto, empezar a unir las luchas, que es algo que hablamos siempre, ¿no? De hecho, el otro día, no me acuerdo a quién escuchaba, porque hay muchas luchas por todos lados, ¿no? Una cosa es que vos tengas una movilización todos los miércoles, que ya la policía hace una suerte de danza, ¿no? Un show
armado para mostrar y para pararse, pero un protocolo antiprotesta lo podés desplegar, no podés desplegar 10, 100, ¿no? Como ir pensando en esto, en profundizar las medidas de fuerza, en que cada vez sean más los sectores que salgan a la calle para, bueno, la calle es un lugar fundamental de conquista, de defensa de derechos, así que es algo que no se puede perder y que por más de que, digo, el gobierno de alguna manera logre imponer esto, ¿no? Que cada vez se tenga un poquito más de miedo de salir a la calle porque se sabe cuáles son las consecuencias, porque se sabe que no tiene filtros a la hora de salir a reprimir a jubilados. Lo vimos la otra semana con la represión a las personas con discapacidad. Es como ya no tienen ningún tipo de límites. Igual hay que unir fuerzas, salir masivamente, porque también vimos que cuando se sale masivamente ya no es la misma la respuesta represiva, porque la fuerza está del lado del pueblo, de la masividad. Bueno, también tener eso en mente para a la hora de salir a protestar, de sumarse, de tratar de sumarse a todo lo que se pueda, de acompañar y no solo salir en las propias en las propias movidas de cada sector, ¿no? Sino sí, en general, hay que unificar, y más en los tiempos que se vive. Exactamente. ¿Tenemos ganadores ya? ¿O no tenemos los ganadores No todavía? tenemos ganadores. No, todavía no nos mandaron. Bueno, nos estarán por mandar unos minutos. Recuerden, como digo siempre... Tenemos, perdón, tenemos ganadores. Le pido perdón a Gonzalo Mariani, que siempre me manda, pero no había visto el chat. Se lleva el porta notebook Florencia Valle del Banco Credicop, Franco Lemos del Banco de Córdoba y Rosario López del Banco Macro. Bueno, espectacular, que lo disfruten. Después tengo que hacer una aclaración que me escribió por Instagram una compañera de no me acuerdo de qué localidad. De la semana pasada hubo una confusión y ya le vamos a hacer llegar. ¿Te acordás que habíamos dicho Fernanda? Sí, me dijeron después, era Fernanda. No fui yo la del error. No importa, pero lo quiero aclarar al aire para que se entienda. Le pedimos disculpas por haber dicho mal su nombre. Sí, va a llegar porque me mandó me sigue en Instagram y me mandó y bueno. Aparte nos escucha siempre Fernanda. Nos escucha siempre Fernanda. Ahora ya sabemos, Fernanda Fernández y bueno, justamente queríamos hacerle justamente llegar también nuestro saludo, además de la corrección de lo que tenía que ver justamente con el premio. Bueno, ya nos vamos, ¿sí? Vamos a saludar a todos tranquilos. Hoy nos vamos relajados, así, distendidos. Como siempre, saludar a todo el equipo de Intereses Colectivos. Está Matías Marque, está Ticariá, Gonza Mariani, nuestro amigo el perrito acá, Mario Servirán, Malena Coelho en la operación técnica, está también Juli Pelliza ahí, y nuestro secretario de Prensa y Difusión, Claudio Bustelo, mi compañera Aldana Somoza. Gracias Lucas. Mi nombre es Lucas Sarri, como siempre, como todos los martes. No se olviden lo importante, lo individual suma, pero lo colectivo, más que nunca ahora, lo colectivo transforma. Nos reencontramos el próximo martes para hacer nuevamente Intereses Colectivos. Chau. Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.